¿Se recuerdan cuando les dije en todos los videos que hemos estado viendo que aunque el rally ha estado bastante bueno, hemos estado viendo muy buenas noticias, deberíamos estar preparados porque cualquier mínima noticia, cualquier mínima señal de que la economía estaba fallando, el mercado iba a caer? Bueno, ayer vimos el reporte de ganancias de Apple, Amazon y Google, el cual no fue muy bueno y el mercado cayó. Pero esta mañana estamos viendo un reporte económico, macroeconómico, sobre el mercado de labor, el cual no está nada mal. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy quiero hablar sobre todos los reportes de ganancias, cómo están afectando a la economía en este momento, un pequeño resumen de lo que vimos en la semana y más que todo el reporte de labor que vimos esta mañana. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like, pero empecemos con este video. Como vemos, el mercado en este momento se encuentra en rojo, estamos en pre-market hours, son las 8:30 de la mañana, el mercado no ha abierto todavía, pero el Dow Jones se encuentra abajo 0,46% o los futuros del Dow Jones, los futuros del S&P 500 se encuentran abajo 0,79% y los futuros del Nasdaq se encuentran abajo 1,30%. Por otro lado, podemos ver que el SPY o el S&P 500 venía con una semana a la alza, como veníamos diciendo, bastante fuerte hasta el día de ayer que vimos el reporte de ganancias de estas tres compañías, el cual no fue nada bueno. Pero aún así, a comparación a un mes, aún se encuentra bastante bien y ya hemos visto bastantes caídas como a mediados de enero, que el mercado se corrigió un poco y luego siguió a la alza. Pero vemos que esta mañana el informe de empleos para mostrar si el enfriamiento del mercado laboral se extendió hasta enero. La economía creció un 1% en el cuarto trimestre del 2022 en comparación con el año anterior, una fuerte caída desde el 2021, pero aún fue un pequeño crecimiento. Sin embargo, las contrataciones se han mantenido sólidas en los últimos meses, a pesar de que el ritmo de creaciones de empleo se ha desacelerado debido al crecimiento al rojo vivo durante el repunte de la pandemia. Las nóminas crecieron en un promedio de 247,000 al mes en el último trimestre del 2022, por debajo de los 418,000 en los 9 meses anteriores. Los economistas encuestados de Wall Street Journal estimaron que los empleadores crearon 187,000 puestos de trabajo en enero y que la tasa de desempleo fue del 3,6%, justo por encima de del mínimo de medio siglo. Una pregunta ahora es si la economía se desacelerará lo suficiente como para mantener la inflación bajo control o si la desaceleración continuará hasta llevar a los Estados Unidos a una recesión. Y vimos como Jerome Powell habló el miércoles y dijo que él considera que como está viendo como la economía está reaccionando a lo que ellos están haciendo, considera que pueden llegar a una buena inflación del 2 al 3% sin llevar la economía a una recesión. Pero como lo dice este artículo, pueden pasar dos cosas. Si son muy bruscos, pueden llevar la economía a la recesión así, y si son muy ligeros, la economía no se va a arreglar y la inflación va a estar elevada. Tienen que conseguir un punto medio en el que logren, como dice aquí, que la economía se desacelere solamente lo suficiente para mantener la inflación, pero no más allá para llevarlo a una recesión. Y eso es algo para tener en cuenta en los siguientes reportes de ganancia. Pero empecemos con los reportes. Primero y principal con Starbucks. Es una compañía que yo no invierto, pero está de número 2 en mi lista de acciones que quisiera invertir. Saben que llevo viéndola desde que estaba en los 70, en los 80 dólares en el 2022. No invertí y desde entonces se encuentra arriba casi un 40%, pero me gusta siempre analizarla. El problema es que sabemos que se estaba viendo afectada en China, es su segundo mercado más grande y es por eso que Starbucks no cumple con las expectativas, ya que el aumento de COVID en China afecta las ventas internacionales. En las transacciones de cafeterías en China, al menos 13 meses cayeron 28%. Starbucks ahora espera un crecimiento negativo de las ventas en la misma tienda en China durante el segundo trimestre fiscal, es decir, este trimestre que está empezando ahorita, seguido de una reversión de la tendencia de la segunda mitad del año fiscal. No superaron las expectativas de los analistas ni en las ganancias por acción ni en los ingresos gracias a eso, pero las ventas netas aumentaron un 8% a 8,71 mil millones, aún con todo el efecto de China. Pero en los Estados Unidos, Starbucks experimentó un crecimiento en las ventas de la misma tienda del 10%, el cual me parece que está bastante bien. Su programa de recompensa en Estados Unidos llegó a 30,4 millones de miembros activos, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior y un 6% más que el trimestre anterior, el cual pienso nuevamente que fue bastante buen crecimiento. Pero ese crecimiento es solamente y únicamente en Estados Unidos, ya que vimos como China se vio tan afectado, afectó a nivel
internacional, pero las ventas en China ya están mejorando. Rogers dijo que las ventas en las mismas tiendas del país cayeron un 42% en diciembre, pero solo un 15% de enero, lo cual no está tan mal, pero aún sigue siendo una caída, ya sabiendo que enero del año pasado ya se estaba viendo afectado también. De cara al 2023, la compañía proyecta un crecimiento de los ingresos del 10 al 12%, bastante bueno, y un crecimiento ajustado de ganancias por acción en un extremo inferior del 15 al 20% para el año fiscal 2023. Bueno, también, obviamente no fue un muy buen reporte gracias a la gran caída y cómo les afectó China, pero el resto se encuentra bastante bien. Ahora, por el lado siguiente viene Apple, mi compañía favorita en mi portafolio como usuario. La acción cayó 0.97% después de reportar ganancias, ya que las ventas de Apple cayeron un 5% de la mayor caída de ingresos trimestrales del 2016. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que los tres factores perjudicaron los resultados: un dólar fuerte, problemas de producción en China que afectan al iPhone 14 Pro y al iPhone 14 Pro Max, y el entorno macroeconómico general. Reportaron una ganancia por acción por debajo de las expectativas de los analistas, al igual que los ingresos. Tampoco superaron las expectativas de los analistas en los ingresos de sus dispositivos, del iPhone, Mac, iPad y otros productos. Y podemos ver que también cayeron bastante. Los iPhones cayeron 8% año tras año, 28% en los Macs, 29% en los iPads y 8.3% en los productos. Pero lo único que vio crecimiento fue sus servicios, que vieron un crecimiento del 6.4%, superando las expectativas de los analistas por poco, pero aún lograron superar las expectativas de los analistas. Aún así, el margen bruto también fue mayor de lo esperado. Aún así, ellos esperan que para este trimestre las ventas de Mac y iPads sigan disminuyendo para este trimestre del 2023, y en mi opinión era algo que se veía venir, porque ya venían avisando que tenían problemas en China con la producción de los iPhones, y por más que sea, el iPhone más vendido este año fue el Pro o el Pro Max, que es el que tuvo más diferencia, por decirlo de alguna manera. Y si vemos aquí, podemos ver que efectivamente vieron una caída en sus productos completamente de 104.4 mil millones de dólares a 96 mil millones de dólares, en comparación con los servicios, que sí vieron una pequeña subida. Pero aún así, los productos representan el 80% aproximadamente de los ingresos de la compañía, así que una caída en los productos afecta muchísimo más que una subida en sus servicios. La siguiente compañía, esto es un pequeño resumen de cada compañía, no les puedo hacer un análisis completo porque si no estuviéramos una hora aquí hablando, pero si quieren un video específico de alguna de estas compañías, déjenme saber abajo en la sección de comentarios. La siguiente compañía que reportó fue Google, que también se encuentra bajo 2.89%, porque por primera vez en mucho tiempo vieron una caída en su advertising o mercadeo. Alphabet pierde ganancias e ingresos porque YouTube se queda corto. Las ganancias por acción fue de 1.05 en comparación con 1.18, por debajo de las expectativas, al igual que sus ingresos fueron por debajo de las expectativas. Los ingresos de YouTube fueron muy por debajo de 7.9 mil millones en comparación con 8.2 mil millones. Los del cloud también fueron por debajo, y los costos de adquisición de tráfico sí fueron por debajo, lo cual está un poco bien en mi opinión. Aquí podemos ver cómo el crecimiento del ingreso de Google ha estado cayendo, creció un 62% en el segundo trimestre de 2021, pero desde entonces ha estado en caída 23%, 13%. No es que ha estado perdiendo dinero, pero sí ha estado creciendo menos. Este último trimestre creció tan solo un 1%, el cual es bastante bajo, pero vimos también como Netflix creció 1.9% y Microsoft creció 2%. Apple no creció como tal, y Amazon lo vamos a ver ahora. Ahora sí, la compañía dijo que asumirá un cargo de entre 1.900 millones a 2.300 millones, principalmente en el primer trimestre, relacionado con los despidos, y también espera incurrir en costos alrededor de 500 millones de dólares relacionados con la reducción de espacio de oficina. O sea, más que todo nos está informando que los costos van a estar un poco más elevados este primer trimestre gracias a la reducción de personal y al arreglo de las oficinas. Vemos aquí que efectivamente Google Advertising como tal cayó de 61 mil millones a 59 mil millones de dólares, ya que no vieron crecimiento en ninguna de sus expectativas, en ninguno de sus aspectos de mercadeo, el cual es un poco preocupante para Google. No fue un muy buen reporte para nada, pero tendremos que esperar a ver esto solamente a corto plazo. Vamos a ver cómo le va en los siguientes trimestres. Sabemos que el cuarto trimestre fue un poco fuerte para todas las compañías tecnológicas, exceptuando una que otra.
pero aún así vimos cómo todas las demás también se vieron afectadas. Incluso Facebook, que compite directamente con Google, vio una caída en su ingreso en comparación con Google, que al menos creció un 1%, pero la verdad es que un 1% no está nada bien para Google. Por otro lado, y por último, pero no menos importante, está Amazon. Amazon cayó 3.91% después de reportar ganancias el día de ayer. Amazon supera los ingresos del cuarto trimestre, pero proporciona una guía ligera para el año 2023. El jueves emitió una guía para el primer trimestre que se produjo a la luz de las estimaciones, eclipsando los ingresos mejores de lo esperado. Es decir, que la guía que anunciaron para el 2023, que la vamos a ver más adelante, fue no tan buena, lo cual hizo que sus ingresos o su reporte de ganancias del cuarto trimestre, que sí fueron buenos, haya quedado prácticamente en el olvido. Tiene una ganancia por acción de 3 centavos, unos ingresos de 149 mil millones por encima de las expectativas, un buen crecimiento. Amazon Web Service estuvo por debajo de las expectativas, pero por muy poco, y la publicidad aumentó por encima de las expectativas, 11.56 en comparación con 11.38%. Amazon cerró su año de crecimiento más lento en su cuarto de siglo como empresa pública, pero hay que tomar en cuenta, como lo hemos dicho muchas veces, Amazon tuvo un excelente crecimiento en 2020 y en 2021, y en 2022 iba a ser muy difícil sustentar ese crecimiento, y mucho más cuando estamos viendo un tipo de problema macroeconómico, una pequeña crisis por decirlo en este momento, en que la inflación está tan elevada, los ingresos no han aumentado tanto y las personas deciden gastar menos dinero, no porque quieren, sino porque tienen que hacerlo para poder cubrir sus costos necesarios del día a día, porque sus ingresos no han aumentado tanto como los costos que hemos estado viendo. El minorista electrónico, es decir, Amazon, dijo que espera registrar ingresos entre 121 mil a 126 mil millones, el cual sería un crecimiento interanual del 4 al 8% para este año. El problema es que los analistas esperaban un crecimiento de 125 mil. Y sí, está justamente en la mitad. Pero en caso tal de que ellos solamente alcancen la parte baja de sus expectativas, es decir, 121 mil millones, no superaría las expectativas de los analistas ni lo que los inversionistas están esperando al invertir en esta compañía. Y es por eso que comienzan las preocupaciones. Pero si me preguntan a mí, yo les he estado diciendo, este rally que hemos estado viendo, sí, ha sido muy bueno y hay que celebrarlo, hay que felicitarnos porque hemos aguantado un duro año y esto ha sido una pequeña recuperación porque aún nos falta muchísimo, pero hay que tener en cuenta que aún no estamos al 100% bien para ver una completa recuperación, y este tipo de noticias obviamente va a afectar al mercado a corto plazo o capaz y hasta mediano plazo hasta no ver una completa recuperación en todos los aspectos, en el mercado laboral, en los reportes de ganancias de las compañías, en el mercado de bienes raíces, en la inflación y demás. Ahora, por último, también quería mencionar que este artículo de Wall Street Journal mencionó algo muy importante, en mi opinión, es que los resultados reflejan cómo los gigantes tecnológicos continúan luchando contra la demanda tan valiente de los consumidores y la debilidad en el gasto comercial en áreas como publicidad digital, lo que lleva a los líderes de las empresas a enfatizar la reducción de costos y otras medidas para mejorar la eficiencia y estabilizar su negocio. Es decir, que a pesar de que están viendo un alto costo en este momento, la única manera que ellos están viendo de bajar esos costos, aunque su ingreso no aumente tanto porque estamos viendo problemas macroeconómicos o que hay una debilidad en el gasto comercial, como mencionan acá, es reduciendo sus costos, ya sea reduciendo su cantidad de empleados, reduciendo sus oficinas o cambiando de oficinas a algo un poco más económico. Quiero saber qué opinan ustedes sobre esto. El día de hoy vamos a estar viendo también otros reportes de ganancias. Por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.